Bueno, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Vivian Vanessa Arenas Villamizar, directora del programa académico de psicología de tu Universidad Simón Bolívar. Queridos estudiantes, quiero darles la más cordial bienvenida a este espacio virtual, el cual hace parte de una estrategia digital de la Unisimón a un clic, que tiene como objetivo el poder resolver todas las inquietudes, las dudas que ustedes, nuestros estudiantes, tienen acerca del desarrollo de las actividades académicas que se van a desarrollar en este próximo semestre, en el segundo semestre académico del 2020. Principalmente todo lo que está relacionado con el desarrollo de las prácticas profesionales. Bueno, sin más preámbulos, vamos a dar inicio a este espacio. Tenemos, digamos, un banco de preguntas, ¿cierto?, que hemos recibido de anteriores lives, de las redes sociales, de los WhatsApp, de todos esos canales oficiales de comunicación de la universidad, y también preguntas que ustedes han realizado a los profesores que hacen parte del equipo de trabajo del programa de psicología. De igual manera, queremos invitarlos a que cualquier comentario o cualquier duda que ustedes consideren que les podemos resolver, la hagan también a través del chat de este Facebook Live. Y a lo largo del encuentro nosotros daremos respuesta a esta inquietud. Bueno, en la tarde de hoy me está acompañando la profesora Marlene Karina Fernández, coordinadora de prácticas de psicología, quien en este momento también será la orientadora de este encuentro. Están conectados las personas de apoyo de nuestro equipo de trabajo, el profesor Eduardo Andrés Torres Santos, coordinador del programa, coordinador de formación, la profesora Beatriz Mendoza, secretaria académica, la profe Laura Caterín Rojas Santos, coordinadora PIEA, la profe Franlet Araque, coordinadora de extensión, y la profesora Nidia Mireya Rojas Casadiegos, que es nuestra coordinadora del proceso de orientación vocacional y ocupacional, que es lo que llamamos POVO en el programa, ¿sí? A lo largo del encuentro, la profesora Beatriz y el profesor Andrés van a estar apoyándonos, respondiendo a esas preguntas que van a surgir a lo largo del encuentro a través del chat de este Facebook Live. Entonces, a continuación, le doy la bienvenida a nuestra profesora Marlene Karina Fernández y le cedo la palabra a Marlene Karina. Muchas gracias, muy buenas tardes, doctora Vivian, muy buenas tardes a todos nuestros estudiantes del programa de psicología. Es para mí un placer poderlos acompañar en la tarde de hoy y que tiene como objetivo darles a conocer o darles respuesta a todas esas inquietudes que han surgido en relación al proceso de práctica. Sé que todos están expectantes, motivadísimos a continuar con su proceso académico, entonces esa es nuestra finalidad del día de hoy, poder dar respuestas. Sabemos que a través de diferentes medios ustedes han plasmado cada una de esas dudas. Hay unas preguntas mucho más frecuentes en relación a la modalidad, entonces vamos a dar inicio con esas. ¿Listo? Bueno, María Karina, a propósito de esas dudas, nos han manifestado acerca de las áreas y la modalidad de la cual se va a desarrollar la práctica. Bueno, una de las grandes dudas que pueden haber surgido es en relación a si vamos a continuar con estas mismas áreas que orientábamos desde la presencialidad. La respuesta es sí. Efectivamente, existe una necesidad de atender poblaciones desde las diferentes áreas disciplinares, psicología clínica, psicología educativa, social, jurídica y organizacional. Entonces, sí vamos a darle continuidad. La modalidad, ¿qué es importante tener en cuenta con la modalidad? Si bien estamos en todo un proceso de emergencia sanitaria, yo quiero recordarles a ustedes, y porque eso fue parte de lo que tratamos de abordar en los procesos, en el único proceso de inducción que podemos tener a nivel general en preprácticas, es que el proceso práctico está organizado en un componente teórico y en un componente práctico, ¿sí? Desde el componente teórico, que es el que hace referencia a nuestros seminarios, a nuestras asesorías, a nuestros seminarios de inducción, esas acciones sí se van a llevar a cabo desde una modalidad virtual, ¿sí? La parte práctica, ¿sí?, que es otro de nuestros componentes, dependiendo de la característica del escenario y dependiendo también del área, se puede dividir en tres elementos.
Primero lo vamos a abordar desde una modalidad virtual, principalmente en aquellos escenarios como los educativos, que ustedes saben que a través de las disposiciones del Ministerio de Educación se determinó que no hubiese presencialidad en las instituciones educativas, ni de educación superior, ni de educación básica. Entonces, en esas instituciones vamos a hacer todo el proceso de acompañamiento desde lo virtual, ¿sí? Lo mismo en los escenarios a nivel jurídico, ¿sí? Ellos han solicitado todo el apoyo, todo el acompañamiento desde esta modalidad. Tenemos la característica para algunos de nuestros escenarios, sobre todo en el área clínica, que por las mismas condiciones de atención directa con el paciente se requiere esta modalidad blended o la modalidad de alternancia, ¿sí? Lo mismo en algunos escenarios sociales que requieren la atención humanitaria y el contacto para todo el tema de ayudas, o los escenarios organizacionales que están directamente relacionados y vinculados en el proceso de selección, entrevista y base de datos, que en algún momento puede llegar a necesitar la presencia de nuestros estudiantes. En el caso de nuestros estudiantes que están por contratos de aprendizaje, ¿sí? Esos escenarios estos escenarios van a tener la característica de la presencialidad. María Karina, a propósito de esta modalidad, díganos qué elementos se tuvieron en cuenta para poder determinar los escenarios en modalidad blended o presencial. Bueno, ha sido todo un trabajo a nivel intersemestral, que es inicio, siempre hacemos todo un proceso, una evaluación de mejora desde el final del semestre con el apoyo de nuestros profesores de práctica. Realizamos unas encuestas donde se indagaba con cada uno de los escenarios qué modalidad requerían nuestros estudiantes, ¿sí? Como todos esperábamos que para el mes de agosto todo hubiese mejorado, se hubiera retornado a una nueva modalidad presencial, se hizo necesario volver a contactar a nuestros tutores empresariales y consultar en qué modalidad se requería y si se cumplían las condiciones mínimas para que en algún momento se garantice el desarrollo de esas funciones y al mismo tiempo se garanticen todas las condiciones básicas de bioseguridad, ¿sí? ¿Qué nos piden nuestros escenarios? Y eso es un elemento importante. Primero, que nuestros estudiantes tengan la disposición, que nuestros estudiantes cuenten con esta afiliación activa y sobre todo pues de parte de la universidad haya pues ese compromiso. Es una corresponsabilidad escenario, universidad y estudiante. Entonces, hemos estado verificando que se cumplan todos esos parámetros y todas esas normas a nivel municipal y departamental que se han establecido. A ellos les hemos solicitado que por correo electrónico nos manden un soporte que ya cuentan con todas las normas de bioseguridad y están aceptados a nivel municipal y departamental para estar realizando ese tipo de labores. Bueno, María Karina, a propósito de lo que estás hablando, cuéntanos qué tipo de recomendaciones deben tener en cuenta los estudiantes que van a realizar las prácticas de esa modalidad diferente a la virtual. Listo. Bueno, como lo mencionaba anteriormente, nosotros durante esta semana que hemos estado en esos procesos de preasignación, sabemos que el primer elemento más importante es que los escenarios cuenten con esas condiciones mínimas, ¿sí? Lo segundo, que el estudiante se encuentre interesado y en algún momento asuma que eso es una situación que va a implicar responsabilidad, ¿sí? Entonces, nosotros estamos consultando, muchos de nuestros estudiantes hemos tenido la oportunidad de contactarlos durante esa semana para consultar si efectivamente cuentan con la disponibilidad. El segundo elemento importante, lo hemos referido a través de los correos electrónicos que hemos compartido, es fundamental que para poder hacer todo el proceso de vinculación ellos puedan contar con la ARL. Para ustedes poder tener una vinculación activa a la ARL, es importante que estemos activos en el régimen de salud, sea subsidiado, sea contributivo, sea medicina prepagada o sea régimen especial. Entonces es importante primero que ustedes puedan estar afiliados a un régimen de salud para poder hacer esa afiliación y sobre todo y lo más importante, que sea algo o un acuerdo de voluntades, ¿sí? Todos sabemos que en algún momento tenemos la intención de realizarlo, pero acá sí es importante que tengamos en cuenta eso. Los escenarios están muy atentos, muy dispuestos, cuentan con esas normas básicas. La idea es que también pues desde ese componente también se pueda contar con esa disponibilidad.
Bueno, Marlene Karina, y la pregunta que todos nos han hecho es, ¿cuándo se les va a notificar a los estudiantes en qué escenario fueron asignados para hacer su práctica profesional? Bueno, hemos tenido una particularidad a medida que van pasando pues, los semestres, y es que inicialmente teníamos una capacidad de 130, 140 estudiantes, ¿no? En este momento de este semestre académico, pues ya tenemos una capacidad de aproximadamente 60, ¿sí? Lo había referido anteriormente a través del correo electrónico, les referimos que es importante que puedan estar matriculados o en ese trámite de matrícula para poder reportar. Nosotros esperamos, ya tenemos como un reporte inicial de nuestros estudiantes. Es importante tener en cuenta que usted debe estar matriculado para poder asignarlo en el sistema y que sea un estudiante activo y empezar todo el trámite de la afiliación de la ARL. Algo fundamental que se han hecho muchos énfasis en las empresas o en las diferentes instituciones con las que tenemos convenio es que es fundamental que sean estudiantes que cuenten con un respaldo o un seguro, ¿sí? Entonces, para ello es fundamental que ustedes sean estudiantes activos. Entonces, para dar respuesta muy puntual a esa pregunta, a partir de la próxima semana que ya tengamos un reporte, hay estudiantes que ya los hemos llamado, sobre todo estudiantes que han tenido la oportunidad de hacer procesos de selección o que requieren enviar con tiempo su hoja de vida, con esas personas sí. Bueno, Marlene Karina, ¿y cuándo van a poder saber quiénes son sus tutores de práctica y cómo va a ser como ese proceso de inducción? Bueno, normalmente el proceso de reconocer quién es su tutor de práctica, cómo se hace todo ese tema de inducción, se hace en la primera semana de inicio del periodo académico, ¿sí? En esta oportunidad y en oportunidades anteriores, nuestros estudiantes en práctica tienen la oportunidad de conocer el equipo de trabajo que va a apoyar todo el proceso de práctica en la primera semana del periodo académico. En este momento, nosotros por programación y planeación, pues tenemos orientado que el seminario de inducción sea del 3 al 6 de agosto, ¿sí? Entonces, el primer día es el día en el que ustedes van a conocer a su profesor para que se establezcan esos compromisos, todo ese trabajo que se va a realizar, cómo se va a hacer toda esa dinámica de la presentación y sobre todo que ustedes identifiquen quién es la persona que les va a acompañar durante todo el proceso, porque sabemos que ese trabajo, esa construcción de fortalezas, de competencias se hace a través de la orientación de ellos. ¿Cómo se hará el seminario de inducción? El seminario de inducción este semestre lo estamos proyectando que sean temas ajustados a esta nueva realidad que estamos viviendo con la emergencia sanitaria, todo el tema de la telepsicología, todo el tema de la intervención psicosocial desde las diferentes áreas, teniendo en cuenta esta nueva modalidad. Es importante también tener en cuenta que vamos a trabajar estrategias de cómo ser un psicólogo 4.0, es decir, cómo en algún momento ir mucho más allá, ¿sí?, del trabajo presencial o el trabajo remoto, que nos adelanta un poco a todo ese tema de la revolución industrial, ¿no? O sea, nos adelanta a esas acciones que se vienen trabajando desde muchos años, que es el uso de trabajo o el uso de los elementos tecnológicos para generar acciones de intervención. Bueno, Marlene Karina, hace un momento decías que hemos hecho en este momento, en este periodo intersemestral, un arduo trabajo, y a mí me gustaría que tú le contaras a los estudiantes cómo se ha preparado en este momento el programa para poder desarrollar esas competencias que están relacionadas con la práctica, teniendo en cuenta estas nuevas modalidades. Bueno, como les mencionaba anteriormente, es un trabajo que no es solamente a nivel intersemestral, es un trabajo o son oportunidades o acciones que vamos realizando a partir de lo que nos ha dejado la experiencia del semestre anterior. El semestre anterior alcanzamos a tener un proceso presencial, luego vino todo ese tema de la emergencia sanitaria y tuvimos que reajustar, ¿sí? Entonces, al final nuestros estudiantes y que ya están próximos a graduarse, nos hicieron muchas recomendaciones frente a lo que ellos necesitaban, ¿sí? Entonces, les mencionaba anteriormente que hemos venido realizando un trabajo que ha sido producto de las acciones adelantadas por los profesores de práctica, pero también por las acciones que se han podido realizar en el periodo intersemestral, y vamos a darle continuidad a eso que está determinado en el reglamento de práctica y está establecido como el componente teórico del proceso práctico.
¿Cómo lo vamos a realizar? Vamos a tener asesorías semanales remotas, ¿sí? Esas asesorías semanales remotas es la interacción que tiene el profesor con el estudiante según un horario establecido, unos seminarios de profundización remota donde se abordarán temas de interés en relación al área de estudio o estudios de caso. ¿Cuál es la ventaja que hemos tenido durante estos últimos semestres? Es que los profesores que acompañan el proceso de prácticas de nuestros estudiantes tienen formación y experiencia en relación al proceso que van a orientar. Entonces, y todos los estudiantes que hacen parte de un grupo, de un profesor, están asignados a una misma área. Entonces, si se va a trabajar todo el tema de evaluación educativa, pues se hace con el grupo educativo, o intervención a nivel social, o procesos de acción sin daño, o el enfoque diferencial. Entonces, esos elementos se abordan desde cada una de las áreas disciplinares. Los seminarios de inducción, que ya se los dimos a conocer, que es una preparación al ejercicio de práctica, estamos haciendo toda la gestión con educación continua, ya más adelante les daremos a conocer a través de su correo electrónico de las redes del programa cómo van a hacer todo el proceso de inscripción. La idea es que ustedes tengan una inscripción previa, estamos buscando que se garantice que se pueda certificar, que sea ese valor agregado mientras vamos haciendo toda la preparación para hacer la presentación. Con eso también daremos paso a que todos puedan finalizar con éxito su proceso de matrícula. Sabemos que muchas veces por el tema de ICTs, por el tema de la estampilla, por el tema de los hechos, puede llegarse a demorar más el proceso. Entonces, como queremos que todos tengamos ese mismo acceso a oportunidades, esta primera semana va a ser desde esos seminarios. Y adicional a esto, vamos a trabajar una estrategia que se llama el Team Building. Es unas acciones de fortalecimiento individual y grupal. Resulta que eso fue una de los elementos que nuestros psicólogos en formación referían, y era la necesidad de reforzar muchas situaciones. Para muchos de nosotros, todo ese tema de la emergencia sanitaria llegó a traer muchas dificultades a nivel personal, el encierro, el dejar de trabajar. Entonces, no podemos dejar de lado esa parte humana. Obviamente somos profesionales en psicología, entonces ese es un componente que vamos a estar trabajando durante este semestre. Bueno, Marlene Karina, eso que acabas de decir es muy importante, porque siempre los estudiantes se preguntan qué hacemos nosotros como programa con esas evaluaciones, ¿no?, que ellos hacen. Y esta es una forma también de invitarnos a que ustedes hagan esa evaluación, no solamente de los escenarios, sino del proceso, de una manera muy objetiva, porque es allí donde nosotros vamos a encontrar qué debilidades necesitamos fortalecer. Y muy interesante esta nueva práctica del team building que vamos a realizar, todo en pro de que puedan desarrollar exitosamente esas competencias. Marlene Karina, quiero que les cuentes a los estudiantes cómo se va a realizar la presentación en los escenarios de práctica. Ok, bueno, como lo mencionábamos anteriormente, la mayor parte del proceso va a ser desde la virtualidad, ¿sí? Sobre todo porque hay muchos escenarios que en este momento, por pues, todo ese tema de la emergencia, están limitados a que personal externo a su institución pueda ingresar, ¿sí? Entonces, hemos unificado que el proceso de presentación y toda la comunicación directa y las visitas que realizan los profesores durante el semestre se pueda realizar bajo un acompañamiento y bajo una modalidad virtual por las diferentes plataformas, ¿sí? Puede ser por Microsoft Teams, puede ser por Meet, por las diferentes plataformas que se le faciliten a los tutores empresariales. Uno de los elementos importantes que quiero exponerles es que durante ese proceso de evaluación que hacemos, tratamos de darle prioridad a aquellos escenarios que oportunamente nos responden, ¿no? Porque uno dice, no, muchas personas se desconectan fácilmente, no responden, la virtualidad les queda grande. Entonces, hemos tratado de que esos mismos escenarios a los cuales vamos a apoyar desde el proceso de prácticas profesionales nos orienten directamente o nos ayuden y nos garanticen que para el profesor de práctica y para el estudiante sea muy fácil la comunicación. Entonces, esa preparación o esa presentación, esa determinación de las funciones que se realice siempre en la primera visita, se va a hacer en modalidad virtual, al igual que los seguimientos que se realizan durante 3 veces al semestre. Bueno,
una pregunta que es frecuente también por los canales de comunicación de la universidad ha sido ¿cómo pueden realizar las prácticas profesionales aquellos estudiantes que no tienen acceso a los medios tecnológicos? Ok, bueno, esa es una pregunta y creo que no solamente surge en el tema de prácticas profesionales, sino también en el tema de las materias, ¿sí? Uno de los elementos más importantes y es por el acceso que nosotros vamos a tener, mire, esos escenarios nos van a generar el espacio para trabajar con comunidad, para trabajar con las diferentes personas asignadas a su institución desde este canal o desde este medio, ¿sí? Entonces, algo que nos piden ellos para garantizar que haya una muy buena atención es que mínimamente ustedes como estudiantes puedan tener acceso a esas condiciones mínimas de conectividad, ¿sí? Entonces, en algún momento la universidad ha hecho muchos esfuerzos en relación a todas esas dificultades porque a todas las personas nos agarró todo ese tema de la emergencia sanitaria sin un computador de buena calidad, con una buena cámara, todos tuvimos que irnos adaptando. Entonces, la invitación es esa, que nosotros tengamos una preparación previa y una organización para contar con esos accesos mínimos, ¿sí? Si yo en algún momento veo que la característica de mi escenario va a ser virtual, ¿sí? Y yo no cuento con los medios, yo sí los invito a que ustedes pues directamente puedan evaluar hasta qué punto pues pueden llegar a cumplir no solamente con las funciones propias del proceso de práctica como las asesorías, los seminarios, la entrega de los informes, sino también del acceso, ¿sí? Porque de una u otra forma el proceso y el contacto con los profesores se puede facilitar de acuerdo a esa flexibilidad, pero el trabajo con una población o con una comunidad directa puede verse con alguna dificultad si nosotros no tenemos acceso a ello. Entonces, la invitación sí es a tener una muy buena programación y planeación para llevar con éxito todo este proceso de prácticas que ustedes van a emprender a partir de este semestre. Bueno, Marlene Karina, decías algo importante y es cómo la universidad ha creado diferentes estrategias, la compra de computadores, ¿cierto? Aún la compra de esos planes para poder tener acceso a Internet y nosotros quisiéramos poder darle cobertura, pero sí, pues sabemos que es una ayuda limitada, igual y de todas maneras sabemos que durante el proceso pueden ocurrir fallas tecnológicas, porque eso pasa, fallas de computador, entonces que también oportunamente nos lo hagan saber para ver cómo desde el programa nosotros también les podemos apoyar, ¿sí? Bueno, Marlene Karina, ¿la práctica se hará toda virtual o se va a ir modificando dependiendo de la situación a lo largo de estos meses? ¿Qué cree usted? ¿Qué nos puede decir? Bueno, como les hablaba, desde el componente teórico de la práctica, que es todo el tema de los seminarios, las asesorías, sí, la práctica va a ser virtual, ¿sí? Nosotros esperamos, pero en algún momento hay que ser pues, muy realistas con todo el comportamiento del virus y lo que les decía inicialmente. Anteriormente esperábamos que para esta época todo hubiese disminuido, teniendo en cuenta que también tenemos que aprender a convivir con todo este proceso. Si bien algunos van a tener el acceso a la presencialidad o a esta modalidad blended, la mayor parte del proceso va a ser virtual y vamos a finalizar virtual, ¿sí? Puede surgir el caso, ¿sí? De lo que hablábamos anteriormente, de aquellos escenarios en los que hoy nos ofertan la modalidad blended y resulta que por disposiciones gubernamentales o municipales determinan que ninguna persona vuelva a salir y vuelven a cerrar todo el proceso. Entonces, sí tenemos que también tener pendiente cómo va a ser el comportamiento del virus durante estos meses que va a desarrollar, en las que se va a desarrollar ese semestre académico para ir haciendo todo ese proceso de monitoreo y seguimiento. Pero por el momento, sí, la idea es que toda esa planeación que hemos realizado durante ese periodo intersemestral, del acompañamiento que se va a hacer desde esa modalidad teórica y práctica, pues se pueda llevar a cabo. Bueno, respecto a la afiliación del ARL, ¿qué requisitos se deben tener? ¿Qué tipos de riesgos se le van a dar a aquellos que van a realizar la práctica en otra modalidad diferente a la virtual, Marlene Karina?
Bueno, la afiliación a la ARL es una gestión que se realiza desde la coordinación de prácticas y se remite directamente a la profesional Angélica. Entonces, nosotros siempre hemos tenido la orientación. En el caso, por ejemplo, de los centros de trabajo educativo, tienen un nivel de riesgo. Hasta el momento de la información que nos dieron es que ese nivel de riesgo se va a mantener a nivel de salud, a nivel de educación. En el caso de presencial, quiero pues aclarar eso porque sé que pueden llegar a surgir muchas dudas. Los escenarios que van a ser netamente presenciales son porque son escenarios que tienen la modalidad de contrato de aprendizaje. El contrato de aprendizaje tiene la característica que el estudiante tiene una vinculación mucho más allá del periodo normal de práctica, ¿sí? Entonces no solamente van a ser las horas de práctica, sino es una jornada completa, no solamente va a ser el tiempo de los 4 meses que dura la práctica, sino van a ser 6 meses, ¿sí? Entonces va a ser como una vinculación laboral y ellos van a contar con una ARL adicional. Entonces el nivel de riesgo se va a determinar de acuerdo al centro de trabajo. ¿Qué necesitamos? Y era pues lo que hablábamos anteriormente, que ustedes estén activos en su régimen de salud. Es importante que esa activación no solamente se haga ahorita para la afiliación, sino para el mantenimiento. Siempre que en algún momento se vaya a hacer algún tipo de desplazamiento, profe, hoy fue el día en el que me correspondió estar en el escenario, se pueda reportar, profe, hoy tengo que ir a hacer entrega de asistencia humanitaria, se pueda reportar. Todo ese proceso de las dudas está y hace parte del proceso de inducción que nosotros vamos a llevar en la semana del 3 al 6 de agosto. Bueno, Marlene Karina, Marilyn Rueda nos está preguntando si el minor se va a realizar de manera virtual, ¿sí? También me gustaría aprovechar esa pregunta para que también les pudieras explicar qué aspectos se deben tener en cuenta para cursar el minor en simultáneo con la práctica. Bueno, Marilyn, con respecto a lo que refiere el minor, la mayor parte de las actividades, eso es algo que no solamente lo hemos abordado en este webinar, sino también en los que se han realizado en otros espacios, es a través de lo remoto, ¿sí? Hay muchas personas que hablan de lo virtual y lo remoto. Lo remoto es que ustedes van a tener esa interacción como lo estamos teniendo acá, van a recibir cada uno de los módulos, entonces sí se va a proyectar. De todas maneras, como la profesora Beatriz, nuestra secretaria académica, ella también está en el chat, ella va a dar, pues, complementar esa información, pero sí, efectivamente lo vamos a hacer desde una modalidad remota. ¿Qué es importante tener en cuenta con respecto al minor? Resulta que muchos estudiantes refieren y dicen, profe, resulta que yo este semestre no quiero hacer práctica porque voy a esperar al otro semestre a que todo pase para volver a retomar la presencialidad. Resulta que el minor se cursa en simultaneidad con la práctica, ¿sí? O se cursa después de ustedes haber realizado el proceso de práctica. Es decir, si ustedes en algún momento se están proyectando para hacer minor ahorita y la práctica después, no es algo que está permitido, ¿sí? Se hace de manera simultánea o ustedes pueden hacer perfectamente ese semestre la práctica, el otro semestre pueden realizar todo su proceso de minor, o en este caso lo que todos conocemos como diplomado. ¿Qué es importante tener en cuenta, chicos? Que en el momento en el que ustedes realicen la matrícula financiera y la matrícula académica, primero tienen que hacer todo el proceso de inscripción de la matrícula de práctica, ¿sí? Porque si no, no les va a dejar hacer todo el proceso de la inscripción al minor. Esa es una de las dificultades que muchos estudiantes, pues, me han referido y pues yo directamente los oriento desde la Secretaría Académica. Entonces, eso es un elemento fundamental para que tengan muy presente. De hecho, Marlene, sí preguntan mucho y pues a mí también me han hecho esa pregunta, si ellos podrían realizar primero el minor y luego la práctica, ¿no? Y en eso sí somos muy claros en cuanto a que el minor no hace parte de la malla, ¿cierto? Sino es un requisito de grado. Entonces, primero se debe cumplir con todos esos requisitos académicos del plan de estudios y posteriormente, después de su práctica, sí van a poder realizar el minor, ¿sí? Otra pregunta, Marlene, que nos hacen es, si no estoy interesada en realizar las prácticas para el segundo semestre académico, ¿qué puedo hacer? Bueno, esa es una pues, decisión muy personal. La invitación, chicos, que siempre hacemos es que ustedes pues, nos den la oportunidad de demostrarles que desde toda esta modalidad remota
podemos lograr grandes resultados. Mire que la telepsicología es algo que no ha surgido en este tema de la emergencia sanitaria, sino es algo de lo que se viene trabajando hace muchos años, ¿sí? Si usted en este momento, por temas económicos, laborales, personales, familiares, no puede realizar su práctica, sí es importante que usted nos pueda notificar, ¿sí? Sobre todo porque nosotros tenemos ya una proyección o una preasignación para entrar a cubrir a todos nuestros escenarios. Nosotros no hemos querido entrar a notificar todavía los escenarios porque nos ha pasado muchas veces que notificamos un escenario, asignamos un escenario, el estudiante ya queda, no, este es mi escenario, y en algún momento cuando tenemos que hacer algún tipo de cambio interno para que no nos quede sin abordar esa población, es muy complejo, ¿sí? Entonces, si usted en algún momento, en este momento de su vida no puede abordar, es importante que nos pueda comunicar, primero para tenerlo en cuenta en el momento en el que volvamos a realizar nuestro proceso POBO. Recuerden que en el momento en el que el profesor evaluador le entregó a usted los resultados, decía, si usted por alguna razón no desea cursar sus estudios, es importante que cuando vuelva a retomar sus estudios, volvamos a hacer toda la evaluación. Porque recuerden que a través de este proceso de orientación vocacional y ocupacional que ustedes hicieron, bajo el direccionamiento de la profesora Nidia, no solamente identificamos conocimientos, sino también muchos factores de riesgo o situaciones actuales. Entonces, eso es algo cambiante, ¿sí? Entonces, sí es importante reportar a través de los correos electrónicos que en algún momento usted pues, no va a darle continuidad a sus estudios durante este semestre. Bueno, Marlene Karina, le enviamos un saludo especial a Rosana Iscapracio, que en este momento nos está preguntando si las personas que van a hacer prácticas presenciales van a tener que estar en contacto con muchas personas. Bueno, Rosanais, buenas tardes. Bueno, Rosanais, creo que ella es de una de las que tiene esa pregunta porque pues está asignada al área clínica. Bueno, Rosanais, normalmente los escenarios con los que nosotros contamos en un contexto clínico son escenarios, no son clínicas o no son hospitales de alto nivel, porque pues eso sí, por el Ministerio de Protección Social, usted sabe que ya es un poquito más restringido. Los escenarios clínicos que nosotros vamos a apoyar desde una modalidad blended tienen la característica que son consultorios o son IPS privados donde el número de pacientes no es muy alto, ¿sí? Esa fue una de las características o eso fue una de las preguntas iniciales que se les hizo a los tutores empresariales cuando se tuvo la oportunidad de comunicarse, que cómo iba a ser toda esa garantía que en algún momento se priorizara todo el tema de salud, ¿sí? Entonces en algún momento ellos están preparados, porque por eso están activos también a contar con esos requerimientos o esos elementos mínimos de bioseguridad, como las mascarillas, como los monos, en el caso de los guantes, si aplican guantes, ¿sí? Pero normalmente para dar una respuesta muy puntual, el número de personas que se atienden en esas instituciones son muy puntuales. ¿Qué les quiero contar que probablemente no lo he respondido anteriormente? La modalidad blended tiene la característica 60-40. ¿sí? 60 horas de trabajo virtual y 40% de trabajo presencial. En ese orden de ideas, con esos ajustes que realizamos a todo el proceso con el comité curricular y con el comité del programa, determinamos que en algún momento vamos a trabajar no 23 sino 20 horas y eso corresponde a que aproximadamente 148 horas, ¿sí? Del trabajo que se va a realizar sea de una modalidad presencial o una modalidad o ese contacto. Esas horas, ¿sí? Esas 128 horas presenciales, perdón, y esas 192 horas en modalidad remota, se van a organizar de acuerdo a las funciones que les asignen a ustedes en los escenarios. ¿Qué nos decían, por ejemplo, en el caso de los escenarios clínicos? Los seguimientos se pueden hacer a través de la telepsicología, ¿sí? A través del teletrabajo, pero todo el proceso de evaluación para nosotros como institución es importante que se pueda realizar de manera presencial. Entonces, esas 128 horas presenciales, que son aproximadamente unas 8 horas semanales, usted las organiza y las distribuye con su tutor empresarial. Es decir,
yo puedo referir y yo puedo decir, bueno, yo voy a asistir 2 días en común acuerdo al escenario, 4 horas, y yo sé que en algún momento vamos a tener una programación. No todo el tiempo es atención, ¿sí? Porque pues también hay todo el proceso de diligenciamiento de historia, el contacto, el seguimiento, que mucho lo vamos a hacer en el escenario y otros desde casa. Espero haber dado respuesta a su pregunta, Rosana Isa. Bueno, Marlene Karina, Fernanda Pérez nos hace un comentario. Dice, en el caso de la ARL, yo pertenezco al régimen especial Policía Nacional y tengo que actualizarlo cada semestre, pero se termina hasta el 31 de agosto. Tan pronto como se termine, ¿debo volver a enviar el documento actualizado y a quién? Bueno, la idea pues es lo que usted dice, Fernanda, es muy cierto, y todo lo que es régimen especial como policía, ejército, magisterio, uno busca en FOSIGA y no aparece en activo, ¿sí? Entonces solamente se verifica a través de la asistencia de Don Carne. Este semestre vamos a hacer un seguimiento de esa vinculación activa con el apoyo de los tutores de práctica, ¿sí? Entonces, en el momento, por ejemplo, usted nos está refiriendo, Fernanda, que el 31 de agosto termina todo el proceso y que tienen que hacer esa vinculación. Entonces, por ejemplo, si Fernanda está con, un ejemplo, con Marlene Karina en práctica clínica, entonces en el momento es el profesor el que nos ayuda a recopilar o el que nos ayuda a tomar ese seguimiento y esa evidencia de que usted está activo, ¿sí? ¿Cuál es la invitación, queridos estudiantes, que en algún momento la profesora Vivian lo refería? Es fundamental que si en este momento nosotros o ustedes no cuentan con las condiciones para pagar un seguro por régimen contributivo, hagan toda la gestión para que en algún momento puedan estar vinculados a un régimen subsidiado. No solamente por ser un requisito de la ARL, sino porque está en juego también nuestra salud. No solamente nos exponemos al COVID-19, sino también nos exponemos a que en algún momento pueda llegar a surgir. Y justo yo estaba en mi casa realizando alguna actividad del colegio, hice un golpe y me caí, ¿sí? Entonces, muchas veces cuando por la ARL no se puede atender, nosotros nos apoyamos con la institución. Si usted está en su casa en ese momento, a las 3 de la tarde, y ese horario fue un horario en el que me determinó el colegio Andrés Bello, que yo iba a estar haciendo acompañamiento con los chicos, en algún momento sí se puede tomar como un riesgo laboral. Pero si yo en algún momento salí a la tienda por pan, ¿sí?, y en algún momento me caí, me partí un brazo, pues ya no se va a poder tomar como una parte laboral, sino ya tiene que ser desde la parte personal, que para eso sí necesitamos que estén activos desde el régimen de salud. Nos ha pasado, ¿sí? Uno piensa que es exageración, pero sí nos ha pasado. Nos pasó en una oportunidad con una estudiante en un colegio, hizo un mal golpe, se cayó, se partió el brazo. Unos estudiantes que iban en el desplazamiento a su escenario se cayeron de la moto. Bueno, entonces es como para tratar de prevenir. ¿Listo? Entonces sí es importante tener en cuenta eso y lo vamos a canalizar a través de los profesores como para tener un seguimiento y un monitoreo y garantizar que en algún momento se cuente con esa vinculación activa. Gracias, Marlene Karina. Andrés Jiménez nos pregunta qué escenarios serán totalmente presencial y cuáles serán en modalidad virtual. Bueno, Andrés, al inicio lo habíamos alcanzado a mencionar muy a manera general desde las áreas. Los escenarios que fundamentalmente van a ser virtual, ustedes saben que las instituciones educativas, ¿sí? Todas las instituciones educativas de nivel superior, básica, primaria o bachillerato, van a ser virtuales, ¿sí? Si en algún momento nosotros vamos a tener algún tipo de acompañamiento, algún tipo de vinculación con ese tipo de población, va a ser virtual. A nivel jurídico también, por ejemplo, los estudiantes que van a apoyar el área jurídica, desde Fiscalía, desde ALJOS, desde consultorio jurídico, ese trabajo es netamente virtual, ¿sí? Tenemos algunos escenarios a nivel social, sobre todo escenarios que tienen una vinculación activa con el ICBF. Ustedes saben que todo lo que es población vulnerable, por ejemplo, como niños, niñas y adolescentes, tienen prohibido el acceso a personas externas de las instituciones. Entonces, con ellos, para garantizar la continuidad del trabajo tan interesante que se ha venido realizando, nos han pedido darle continuidad desde esta modalidad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los Crecer en Familia, el Asilo Andrés han solicitado esa modalidad virtual. En algún momento, ¿cuáles van a ser presenciales?
contratos de aprendizaje, ¿sí? ¿Cuáles son los escenarios que tenemos actualmente con contratos de aprendizaje? Tenemos JJ Pita, tenemos Ladrillera Casablanca, que es del grupo empresarial Helves, y tenemos Gaseosas y Pinto, ¿sí? Todavía estamos a la espera de si a todos los estudiantes, y centrales eléctricas, aunque centrales eléctricas, de acuerdo a lo que se está organizando, ellos sí tienen toda una estrategia de teletrabajo organizada. ¿Cuáles son escenarios a nivel social? Es que pueden ser bastantes, que en algún momento se me pasan los escenarios que exhiben esa modalidad blended, en su totalidad los escenarios clínicos por ese mismo contacto de pacientes. Mire, chicos, y por eso hablábamos la importancia ahorita de no solamente garantizar todo este proceso de conectividad para cumplir con los compromisos, sino muchas veces también por esas funciones que nos asignan. Cuando nosotros hacíamos la llamada a los escenarios, ellos nos referían: profe, yo de mil amores aceptaría estudiantes, pero yo entiendo que muchos de ellos a veces no tienen conectividad, y sin conectividad y sin presencialidad es muy difícil que se pueda realizar un trabajo, ¿sí? Entonces, bueno, a nivel presencial, pues los de Blended, los escenarios clínicos, a nivel social tenemos algunos escenarios que en algún momento tenemos proyectados, por ejemplo, el ACNUR, el Comité Internacional del Rescate. Ellos nos piden directamente que los estudiantes puedan estar en esta modalidad, porque ellos son, al ser una comisión humanitaria, ellos no paran. La Cruz Roja, a pesar de que ellos trabajan todo el componente humanitario, ellos tienen esa modalidad virtual porque van a trabajar todo lo que son los entornos escolares. Entonces ellos refieren que sería un 95% virtual, un 5% presencial, y solamente se va a requerir en el momento en el que se entregue la ayuda humanitaria, ¿sí? Entonces, eso es a manera muy general. De todas maneras, Andrés, para que tengas muy en cuenta las respuestas, en el momento en el que ya empezamos a mandar estudiantes, yo llamo a los estudiantes, le digo: la característica de su escenario va a ser ¿usted está interesado o no está interesado? En ese momento estamos adelantando llamadas. Ustedes dirán: profe, a mí no me han llamado. Pues obviamente no es solamente llamar, usted está interesado, sino pues explicarles todo el proceso, porque si se encuentra o no se encuentra interesado, pues tenemos que tener otro tipo de alternativas. Listo, Andrés, entonces espero haber dado respuesta a esa pregunta. Puede ser que directamente hayan muchos más que se me pueden pasar en el momento, porque tenemos aproximadamente en una preasignación más de 50 escenarios, entonces eso es como lo que puedo compartirle a manera general. Muchas gracias, Marlene Karina. Bueno, cuéntenos, Marlene, cómo se va a realizar el proceso con aquellos estudiantes que tienen pendiente algún requisito para sus prácticas profesionales, e incluso también para la realización del minor. Bueno, eso es algo que lo abordamos desde el momento que se empezó todo el proceso de preinscripción al FOBO. Referimos pues que era importante que aquellos estudiantes que tuviesen algún tipo de requisito para la realización de sus prácticas tenían que pasar toda una solicitud a los correos de la dirección de programa, que en este caso es la doctora Vivian, al caso de la Secretaría Académica, que en este caso es la doctora Beatriz Mendoza, para pues hacer toda esa solicitud y todo ese estudio interno. Entonces, en aquellos estudiantes que, y con copia a mi correo electrónico, que en este caso yo soy la coordinadora de prácticas, y entraba un estudio y se les daba una respuesta, ¿sí? Eso para el caso de las prácticas. En el caso del minor, porque aun cuando son procesos simultáneos y complementarios, se podría decir que son acciones independientes, ¿sí? Entonces, en el caso de que usted tenga pendiente un nivel de inglés, un nivel de ofimática, pues actualmente la universidad está ofertando todo el proceso de presentación de pruebas, y desde educación continua también todo el tema de los cursos de ofimática, pero también se debe hacer esa solicitud. La profesora Beatriz por correo electrónico le da una respuesta, le manda el link de acceso a un compromiso que de igual manera se debe diligenciar, porque es importante que tengan en cuenta que sin el cumplimiento de estos requisitos mínimos, pues va a ser muy difícil que usted se pueda graduar. Entonces, eso es lo que dice el compromiso. Si usted está de acuerdo que durante el desarrollo de sus prácticas usted va a ir realizando todo este proceso
se va a poner al día con todos esos requisitos. Entonces sí es importante que tenga en cuenta algo fundamental que algunos estudiantes me han referido, sobre todo para aquellos que se aceptaron en realizar práctica con ética, sobre todo es con ética, y si a usted todavía en el momento de realizar la matrícula académica no le aparece práctica, es importante revisar si usted hizo la solicitud, porque como práctica se debe cursar con todos los requisitos al día, pues probablemente no le puede salir proyectado. Entonces sí es importante que pueda hacer esa gestión pertinente para que en el momento en el que la nota se suba, pues usted pueda aprobar con éxito eso. Bueno, igual y en este momento la profe Beatriz está compartiendo los links de los compromisos para que ustedes también en este momento puedan acceder a ellos y de esta manera puedan diligenciarlos. Ya sea, recuerden que es un compromiso para prácticas y un compromiso diferente para el minor, ¿no? Para que tengan eso claro y no se vayan a confundir. Bueno, realmente ya ha sido muy corto este espacio, se nos ha pasado muy rápido el tiempo, nos quedan ya 5 minutos. Hay una última pregunta, Marlene Karina, que quiero que porfa podamos responder de manera muy rápida. Nos estaba preguntando Milena Jaime si es necesario para algunas prácticas virtuales el activar la cámara. Ya con esta pregunta daríamos como el cierre para poder dar 5 minutos más de práctica. Sí, igual y sí es importante recordarles que a través de todos los canales, los distintos canales de comunicación que tenemos desde el programa, ya sea a través del Facebook, del WhatsApp, del correo, podemos resolverles las inquietudes que tengan, que sé que pues el tiempo se ha hecho corto y bueno, pero ha sido un espacio muy interesante, Marlene Karina. Claro que sí, doctora Vivian. Bueno, para darle la respuesta a Milena, eso es algo que se establece en acuerdo con el tutor empresarial, ¿sí? Sobre todo porque en el caso, un ejemplo, de los escenarios educativos, el proceso de acompañamiento no solamente lo vamos a hacer así como en este momento estamos en el webinar, sino en algún momento puede ser a través de la planeación de guías, a través de la realización de videos, nosotros vamos a colocar eso en las plataformas, a través de llamadas, ¿sí? Sobre todo porque nosotros en todo este proceso de diagnóstico, en cada uno de los escenarios, tenemos que entrar a reconocer que así como muchos de nosotros o muchos de ustedes han podido tener dificultades de conexión, hay muchas personas que no tienen acceso a las plataformas tecnológicas, ¿sí? Entonces, no siempre en todos los casos van a requerir el proceso. Normalmente se sugiere que haya cámaras activas cuando son procesos clínicos, ¿sí? Que en algún momento yo tengo que entrar a mirar cuál es la postura, cuál es como la conducta que está teniendo mi paciente, ¿sí, Milena? Entonces, espero pues haber dado respuesta. Eso es algo que sí lo acuerdan en el momento en el que ya determinen cuáles son esas funciones de apoyo que van a realizar en cada uno de los escenarios. Muchas gracias, Marlene. Bueno, de esta manera ya hemos llegado al final de este encuentro. Quiero agradecer de una manera muy especial a todas las personas que nos acompañaron, estudiantes, profesores, directivos, especialmente, bueno, a Jimena, al ingeniero Kleiber, que han estado muy atentos a podernos apoyar en este momento. Asimismo, quiero recordarles la importancia de estar consultando la información que estamos publicando constantemente en nuestra página web institucional www.unisimon.edu.co/Cúcuta y también en nuestras redes sociales oficiales, en el Facebook Unisimon Cúcuta, en Instagram @Unisimon Cúcuta y en el Twitter Unisimon Cucu. Recuerden que, bueno, la Universidad Simón Bolívar y el programa de psicología están contigo. Buenas noches para todos. Muchas gracias. Un saludo muy especial. Gracias a todos. Hasta luego. Muchas gracias.